Se lo anticipábamos, lo habíamos anunciado, hablamos sobre el tema de la dislexia, cómo darnos cuenta que nuestro pequeñito puede tener problemas de dislexia. ¿Se cura? ¿No se cura? ¿Se trata o no se trata? A ver, Gilde Mayo, psicóloga, está con nosotros. Gilde, es un gusto poderte tener en los estudios porque hablamos de la dislexia, que muchas personas hacen otras comparativas importantes o brindan otro tipo de diagnóstico. Para empezar, ¿qué es la dislexia? Buenos días. Buenos días, un placer de estar otra vez acá. Efectivamente, hay mucha controversia con este tema, pero vamos a decir que la dislexia es una condición cerebral que afecta lo que es la escritura, la lectura y la ortografía. Generalmente confunden con el tema de la visión y no tiene nada que ver con la visión y no tiene nada que ver con la inteligencia. Debemos decir que es una condición de que se va a llevar por toda la vida, no hay una cura, pero sí hay paliativos que nosotros vamos a poder ayudar al niño, ¿no? Cuando hablamos del tema de dislexia nos tenemos que enfocar en el proceso de la lectura. El proceso de la lectura es complicado, es muy cognitivo y que hace que los niños, por ejemplo, empiecen a reconocer los sonidos de las letras. Por ejemplo, les decía fuera de cámaras, elefante para un niño tiene 4 partes de sonidos. Por ejemplo, elefante, ¿no es cierto? Entonces el niño disléxico no es capaz de reconocer los sonidos individuales de la palabra. Y en alguna parte de esas palabras, en la sílaba fan de elefante, él no es capaz de reconocer que el sonido de la F es F, el sonido de la A es A y el sonido de la N es N, no reconoce. Bien. Y eso hace que haya un problema en la lectura, porque tiene que llevar al cerebro el reconocimiento del sonido y luego entender qué letra tiene ese sonido. ¿Eso lo captamos cuando el niño ya aprende a hablar o podemos captarlo antes, cuando él es bebé todavía? Bien, en el tema de la dislexia podemos nosotros reconocer ciertos indicadores que nos van a decir que el niño va a ser disléxico. Entre los más importantes están los antecedentes en la familia, a ver si hay alguien ha tenido un papá, una mamá, un hermano que haya sido disléxico. Por otro lado, en el tema, incluso en el índice de Apgar, que dan los neonatólogos al momento de nacimiento, también nos van a mostrar ciertos parámetros. También está el tema de el niño al nacer, a los 3 meses no puede erguir la cabecita. También existen situaciones de descoordinación. Vemos niños que no coordinan, no son rítmicos, no llevan el compás de la música. Y además hay temas de espacialidad. Por eso es que hay que hacer la estimulación temprana. Porque no desaparece, pero sí se puede ayudar. ¿Es decir que la dislexia es hereditaria? Hay una teoría que sí, hay factores sociobiológicos que sí, que es hereditaria. Pero ¿qué pasa de pronto? ¿Cuál sería de pronto ese factor también para que el niño... A ver, en la familia no hay nadie, se conoce que todos leen muy bien, comprenden, y justo mi hijo es el disléxico? Eso le decía Fabiola, nosotros tenemos un centro de lenguaje que se encuentra en el hemisferio izquierdo. Ese centro de lenguaje tiene varios componentes, ¿no? Está el área de Wernicke, que es el que se encarga de la comprensión del lenguaje, el área de Broca, que es el que se encarga de la producción del lenguaje, hay el fascículo arqueado, hay el giro angular. Alguna de estas lesiones en alguno de estos lugares ocurre lo que es la dislexia, ¿no? Doctora, ¿y existen diferentes tipos de dislexia o es la misma que se manifiesta de diferentes formas? Bien, dislexia en realidad es la forma de decir, de escribir patológicamente a una situación específica. No está dentro de los trastornos no especificados, mejor dicho, del lenguaje, pero no es varias dislexias, es una sola que está dentro de ese criterio. Muchos confunden con la disgrafia, con la discalculia, confunden con la alexia, pero en realidad es... por ejemplo, la alexia es un daño en el giro angular que no le permite, es la incapacidad de leer y escribir, ¿no es cierto? Exacto, pero no es eso, sino es un daño, no es siquiera un daño cerebral, es alguna condición cerebral que no se puede explicar. Licenciada, ¿a qué se exponen los niños? A ver, nosotros como padres sabemos que nuestros hijos tienen dislexia, de pronto no hacemos nada por ayudarlos. ¿A qué se están exponiendo los niños? ¿Qué es lo que puede pasar más adelante? Primero, sabemos que los niños a la edad de preescolar no tienen barniz, que significa que se los dicen lo que ven, ¿verdad? Entonces ahí empiezan a tener la ridiculización,
no entienden estos niños el tema de vocabulario, no lo entienden. ¿Por qué no lo entienden? Porque no conocen esos sonidos. Por eso es que hay que trabajar con los niños a temprana edad, con palmadas, con juegos. Son incapaces de hacer rimas, no pueden hacer rimas, no pueden sacar los sonidos de las palabras, no se dan cuenta. Uno le dice, dime gato, cómo se pronuncia y no entienden. El sistema psicomotor, doctora, ¿tiene algo que ver? Quisiera en ese tema, por ejemplo, una persona disléxica, ¿puede montar bicicleta? No. ¿Puede patinar? No, porque tiene una falencia total de la coordinación. No pueden hacer eso. Por eso hay un retraso y hay una falta de estimulación en esta área. Por eso es que se trabaja, ¿no? Una forma de ayudar es con todos los factores y herramientas multisensoriales. Por ejemplo, ponerle una cajita de arena y mientras escribe la letra, tiene que pronunciar. Si estoy escribiendo una F, era F, para que el niño empiece a introyectar el sonido y pueda entender después y hacer una producción del lenguaje. ¿Habría técnicas, por ejemplo, el famoso lapicito para el tema de la R? El corcho también. El corcho. ¿Eso sirve? Sirve para el tema de algunos, otros podría ser de una dislalia, podríamos hablar de la confusión, pero que no es lo mismo que la dislexia, porque estos niños que pueden hacer este trabajo entienden la palabra. El niño disléxico no. Ahora, no, pero sí. ¿La dislexia se presenta más en niños o en niñas? ¿O es por igual? Hay estudios que indican que se presenta más en varones, pero últimamente, los últimos años, se ha dado por igual. Se presenta en niños y en niñas. Doctora, ¿qué tipo de profesionales entonces deben tratar este problema que es la dislexia? Bien, es todo un tema multidisciplinario, se trata con psicólogos y psicopedagogos. Hay muchas, hoy en día tenemos muchas herramientas, gracias a Dios, entre ellas está el uso del internet, donde nos permiten, por ejemplo, tener libros con voz, que se llaman, ¿no es cierto?, audiolibros, textos con voz, y los padres aquí sí tienen que escuchar a aquellos que dicen, pucha, creo que en eso está mi hijo, tienen que hacer la leída de un texto en alta voz todos los días. Como la mamá de Einstein. Exactamente. Licenciada, dejemos a los niños de lado, ya han crecido. Ahora adultos. Y no han identificado de que tienen dislexia o ha pasado por desapercibido este tema. ¿Cómo se hace en este caso? Efectivamente se puede observar el bajo rendimiento en la edad escolar, y si estamos hablando de un muchacho que está en la prepromoción, vamos a decir, sí va a tener problemas en el tema de poder entender órdenes, de poder hacer alguna situación porque no las está entendiendo. Y si la ha pasado, hay que empezar a trabajar, es volver hacia la infancia y empezar todo lo que es la parte de psicomotricidad. El tema sensorial es bien importante para las personas que sufren de dislexia. Los colegios tienen una gran misión, ¿no es cierto? Así porque es. Muchas veces dicen, no ve bien, llévelo al oftalmólogo. Es muy distraído, no escucha bien, no recibe órdenes, se le dice que haga una tarea y no la hace, y varios docentes son así, y no piensan que puede ser algo más, como el tema de la dislexia. Se trabaja en unidades educativas, existe la capacidad suficiente para que los profesores puedan realizar este entendimiento y para que se dejen un poco más entender por aquellos alumnos que padecen de este tema. Sí, si hay la detección de la parte del departamento de psicología con algún niño que está pasando por esto, se habla con la maestra, se le explica, como lo estamos haciendo ahora, que el niño no es que es distraído, que el niño no es que es maleducado, sino que no está entendiendo, y se hace una adaptación curricular, y se debería hacer en cualquier unidad educativa. Muy bien. Doctora Aguilde Mayo, ¿dónde la encontramos para cualquier consulta? Para cualquier orientación. Exactamente. Claro que sí. Me pueden llamar al 701-75-74-6. Gracias por estar con nosotros como siempre. Qué gusto recibirla. Gracias, muchísimas gracias. Bien, tenemos más aquí en Al Día y por supuesto anuncios importantes.